Bienvenidos estudiantes de séptimo grado a la clase de matemáticas. Vengo a presentar un repaso de los temas que estudiamos en el tercer parcial con el objetivo de tener una retroalimentación previo al desarrollo del examen. Vamos a comenzar con la primera lección que estudiamos, que corresponde a puntos, rectas y planos, y recordando que un punto es el mínimo trazo producido por un objeto que tiene punta, y este es un punto, que tenemos aquí, y para nombrar un punto se utiliza una letra mayúscula. En esta ocasión este es el punto A. Luego, si yo comienzo a escribir un punto uno después de otro, mire, estoy escribiendo puntos, lo que se va formando es una línea. Entonces decimos que la recta es la extensión del punto en direcciones opuestas. Y para nombrar una recta se utilizan dos puntos. Voy a nombrar este punto A y el punto B, y de esa forma trazo una recta y la nombro. La recta se puede nombrar usando esta forma o puede usarse usando una letra cursiva minúscula. Luego el siguiente aspecto que vimos aquí, o el siguiente tema, es el de los planos. Cuando consideramos un conjunto de puntos en infinitas direcciones, hablamos de un plano. Y el plano se representa en esta oportunidad con la letra P. Aunque en algunos libros de texto se utilizan otras letras griegas como alfa, como beta, como teta. En esta oportunidad usamos P. Ahora viene un ejercicio. ¿Qué nombres puede tener la siguiente recta? O sea, si queremos nombrar una recta, recordemos que usamos este símbolo sobre dos de los puntos. Este puede ser la recta AB, o puede ser recta BA. También podemos nombrarla usando AC o CA, recta AD o recta DA. Y podemos usar varias formas. Recta BC, puede ser también recta CB, al contrario, o puede ser recta CD. Entonces vean que podemos usar dos letras cualquiera de estas para nombrar esta recta. Y también podemos usar esta forma para decir recta M. Luego, el ejercicio 2 dice: indique si lo señalado sugiere un punto, recta o un plano. Bien, en el primer caso, que es número 1, estamos representando o sugiere la idea de una recta. En el número 2 sugiere la idea de un plano. Y en el número 3, un punto. Veamos el tema de rayos y segmentos, que fue el segundo que vimos. Un rayo es la parte de la recta que comienza en un punto dado y que se extiende en forma ilimitada. Aquí tenemos la idea de un rayo, y este rayo tiene un origen que es A y se extiende infinitamente a lo largo del punto B. Este rayo se nombra de esta forma usando este símbolo que significa rayo, y siempre la letra que va a ir primero es la del origen. El otro concepto que estudiamos es el segmento, que es una parte de la recta entre dos puntos. Si yo tengo una recta aquí y voy a suponer que este es el punto C y este es el punto D. Si me quiero referir al conjunto de puntos que están entre C y D, lo que voy a hacer es tomar solamente estos puntos. Ese es el segmento CD. Aquí tengo el segmento AB construido, y este segmento AB, para representarlo, solamente utilizo este símbolo. Este símbolo, una barra que está sobre las letras, sobre los extremos,
De esa forma se representa el segmento. Recapitulando, cómo se nombran los elementos. Una recta se nombra así, usando este símbolo, recta AB por ejemplo. Un rayo se nombra usando este símbolo y lógicamente dos de los puntos, tomando en cuenta que el primero es el punto inicial y el segmento de esta forma. Vean las tres maneras en que se representan las figuras diferentes. Luego, algo más que vimos es la distancia o la longitud que hay entre dos puntos. A eso se le llama longitud del segmento. Y la longitud se puede representar como así nada más, sencillamente A y B. Aquí hablamos de la distancia que hay entre A y B, o sea, la longitud del segmento. Y es importante hacer la distinción que esto significa segmento AB y esto significa distancia entre A y B. Luego, en segmentos yo puedo determinar lo siguiente, que si yo tengo el segmento AB y tengo el segmento CD, tienen la misma longitud, se dice que son congruentes. O sea, si dos segmentos tienen la misma longitud, se dice que son congruentes. Y esa congruencia se representa como el segmento AB congruente con el segmento CD. Esto se da cuando yo tengo esto, por ejemplo. Hace un momento mencionamos que esto significa distancia AB. Y si la distancia de B es igual a la distancia de C, entonces concluimos que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Vean en qué momento voy a usar este símbolo de congruencia. En segmentos podemos también tomar en cuenta la distancia y el punto medio. Voy a suponer, bueno, el caso D dice, en el punto B está a la misma distancia del punto A y del punto C. Si nosotros hacemos una medición desde A hasta B y desde B hasta C, vamos a observar que la distancia es la misma. Entonces respondemos que sí, porque el segmento AB es congruente con BC. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto B es la misma que del punto B al punto C. De aquí surge un nuevo concepto del punto medio. El punto medio de un segmento es aquel punto que está en el segmento y que dista lo mismo desde sus extremos. Significa que está a la misma distancia de sus extremos. Es decir, que de aquí a aquí tenemos la misma distancia que de B a C. Luego aquí aparece un ejercicio que quiero compartirlo con ustedes. Dice, construye dos segmentos congruentes que midan 6 centímetros, 3.5 centímetros, 7 centímetros. Esta es una práctica que ustedes deberán hacer usando una regla de compás en su cuaderno. Escriben, atención a esto, escriben su nombre en la hoja de un cuaderno, trazan estos segmentos y me envían una imagen de esa página. Es importante que le escriban el nombre. Si no le escriben el nombre, no va a tener validez por aquello de compartirse la información. Número 5. Hay un ejercicio aquí que es importante resolverlo y aquí practicamos varios conceptos. Dice, si se biseca un segmento de 7 centímetros, pregunta, ¿cuánto mide cada uno de los segmentos resultantes? Bien, cuando hablamos de bisecar estamos hablando de cortar un segmento o dividir un segmento a la mitad. Entonces, si el segmento mide 7 centímetros, pero aquí vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a aplicar el concepto de perpendicularidad y de punto medio. Vamos a trazar el segmento de 7 centímetros de longitud para hacer la práctica de cómo encontrar el bisector. O sea, y de paso practicamos cómo encontrar el punto medio. Primero vamos a trazar un segmento que tenga una longitud de 7 centímetros. Hasta aquí, mire, comenzamos de 0, no desde la punta de la regla, del inicio de la regla, sino de 0 hasta 7. Y para encontrar el punto medio,
vamos a usar el compás. Vamos a abrir el compás. Vamos a colocar el compás en un extremo. Abrimos el compás calculando un poquito más larga la longitud del punto medio, un cálculo. Y hacemos un arco tanto a este lado como en el otro extremo. Aquí. Con la misma longitud voy a colocar el compás en el otro extremo. Y, perdón, vamos a moverlo aquí. Y aquí trazamos un arco que corte al arco anterior. Lo mismo aquí. Como les repito, para encontrar el punto medio, basta con dividir el segmento que mide 7 centímetros entre 2 para saber que es 3.5. Aquí lo que estamos haciendo es de paso calcular o encontrar el punto medio utilizando la regla. Unimos estos dos puntos y esto garantiza, voy a hacerlo de otro color, esta línea. Ahí tenemos esta línea, es el punto medio, pasa por el punto medio. Entonces esta recta es bisector de este segmento. Y si quisiéramos medir cuánto mide cada segmento resultante, vamos a observar que mide 3.5 centímetros. Luego vamos a desarrollar este ejercicio, el número 10, y voy a desarrollarles el inciso 3. Dice, encuentre la medida que falta si B está entre A y C. Aquí hice un bosquejo para indicar esa información, que el punto B está entre el punto A y el punto C. Para esto vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Me pide la distancia, en el inciso 3 me pide la distancia entre A y B, o sea, me piden esta distancia. ¿Cuánto es? No lo sé. Pero me dan la distancia de B a C. Me dice que de aquí hay 17 unidades. Y me dan la distancia de A a C, que es 40. Desde aquí hasta aquí hay 40 unidades. Entonces, ¿qué debo hacer? Una resta. Para saber cuánto hay de A a C, que es esto que está aquí, solo tengo que restar 40 menos 17. Y voy a concluir que la medida AB es 23 unidades. 23 más 17 son 40. Otro tema que estudiamos es el bisector de un segmento. Si B es el punto medio del segmento AC, me pedían trazar la recta L que pase por B. Pues, entonces, si esta B es el punto medio, entonces la recta que pasa por ese punto medio se llama bisector del segmento. Y aquí aparecía un ejercicio utilizando regla, hacer lo que se le pide a continuación, trazar un segmento AB y encontrar el punto medio. Luego asignarle una letra. Esto es una práctica similar a la que hicimos en el ejercicio anterior, en el que encontramos el bisector del segmento. Ahora, otro tema que estudiamos con los puntos es que cuando tres puntos están en la misma recta se le llama punto colineal. Si tres o más puntos están en una recta, estos puntos son puntos colineales. Dos puntos siempre están en una recta y solamente una recta. Más de dos puntos no necesariamente son colineales. Vamos a entender esto aquí. Nos dice el ejercicio 5, agrupe tres puntos que sean colineales. Y preguntan, ¿cuántos grupos hay? Si analizamos estos tres puntos que están aquí,
están en la misma recta. Si nosotros colocamos una regla aquí y trazamos una línea, vamos a ver que sus puntos son colineales. Entonces tenemos, estos tres son colineales. Me piden 3 puntos que sean colineales. Entonces no podría tomar estos dos. Son colineales, pero me piden 3. Entonces este sería un conjunto de puntos. Este sería otro conjunto de puntos, que son 3 puntos colineales. Podemos buscar otro conjunto de puntos. Vemos que estos 3 son colineales. Y solamente, y aquí hay otros, estos otros 3 son 3 puntos colineales. Esos son los grupos de puntos colineales. ¿Cuántos hay? Vemos que hay 4. Hoy vamos a entrar al concepto de ángulos. Ángulo es la abertura que forman dos rayos. Si consideramos el rayo AB y el rayo AC, que tienen un extremo común que es el punto A, al punto A se llama vértice y a los rayos se llaman lados. Aquí tenemos entonces dos rayos unidos en un punto que es el vértice. Para medir un ángulo usamos un instrumento que se llama transportador. Aquí vemos cómo medir un ángulo y más adelante lo vamos a ver en un ejercicio también. Dos ángulos que tienen la misma medida son ángulos congruentes. Recordemos que esta palabra congruente significa que los elementos que estamos estudiando o que estamos representando tienen la misma magnitud, o sea, la misma medida. Algo importante que para medir un ángulo yo voy a usar cualquiera de las dos escalas. Voy a considerar este lado inicial del ángulo haciendo coincidir con 0 en una lectura. Y ese 0 corresponde a esta lectura interna, 10, 20, 30, en sentido contrario a las agujas del reloj. Concluimos entonces que la medida del ángulo A, que puede nombrarse usando el vértice, es 40 grados. Entonces, eso podemos representarlo de la siguiente forma. Para expresar que la medida del ángulo, esto quiere decir ángulo A, es 40 grados, se escribe la medida del ángulo A es igual a 40 grados. De esta forma se representa la medida de un ángulo. Dos ángulos que tienen la misma medida son ángulos congruentes. Este es un tema que ya hemos estado desarrollando, o sea, el concepto de congruencia. Ejemplo, si el ángulo B y el ángulo A tienen la misma medida, se dice que son congruentes y se escribe así: ángulo A congruente con ángulo B. Hay dos formas de expresar que los ángulos A y el ángulo B tienen la misma medida. Número 1, usando este símbolo, esta forma, donde dice que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Otra forma es decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Luego aparece un ejercicio en el que se pide encontrar la medida de los siguientes ángulos. Les plantea el ángulo 1, el ángulo 2 y luego trazar los ángulos cuyas medidas son las siguientes: 29 grados y otro ángulo de 140 grados. Ahorita se los presento en un video. Voy a desarrollar estos dos ejercicios porque encontré una inconsistencia en algunos ángulos que midieron algunos estudiantes. Algunos que usaron mal el transportador, y voy a explicarlo cómo se debe medir. Nos dice: encuentre la medida de los siguientes ángulos. Para medir un ángulo, recordemos que usamos el transportador. Vamos a tomar el transportador, y el transportador tiene dos lecturas. Una lectura interna, que es esta que está aquí, que comienza de 0, 10, 20, 30 y se lee de izquierda a derecha. Esto es para un tipo de ángulos, cuando el lado inicial del ángulo va hacia la izquierda y el lado final puede ser cualquier punto de esto. Y la lectura externa, que es esta, se aplica cuando el lado inicial del ángulo está hacia la derecha.
se hace coincidir este 0, el punto 0, con el rayo inicial de un ángulo, y este centro del transportador se hace coincidir con el vértice. De esta forma, voy a colocar el transportador, aquí, y voy a hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo, y este que es el lado inicial del ángulo, vamos a tomarlo en cuenta. ¿Por qué ese es el lado inicial? Porque este arco que está aquí en rojo indica que esta es la abertura del ángulo. Si este arco rojo estuviera saliendo de este lado hasta aquí, entonces sería un ángulo que se completaría casi los 360 grados, sería un ángulo mayor de 180 grados. Entonces, colocando el transportador aquí, comenzamos a contar de 0. Vean que no se hace la lectura de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, comenzando en 0, 10, 20, y podríamos decir que la medida de este ángulo es de 21 grados. Aquí 21 grados es la medida de ese ángulo. Luego, 21 grados, no la escribí. Luego vamos a medir el siguiente. Notemos que para medir el siguiente ángulo voy a hacer lo mismo, pero en esta oportunidad voy a hacer coincidir siempre el centro con el vértice, y el lado inicial está a la izquierda. Voy a hacer entonces la lectura partiendo de la escala interior, de izquierda a derecha, porque eso me indica la abertura del ángulo. Entonces, midiendo aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vemos que el ángulo mide 130 grados. No mide 50. 50 sería si el lado inicial estuviera aquí, pero el lado inicial está aquí, entonces tomamos la lectura interna y es 130 grados. Escribimos entonces que esta medida es 130 grados. Allí hemos medido los ángulos correctamente. Ahora dice el número 2: trace los ángulos cuyas medidas son las siguientes: 29 grados y 140 grados. Bien, para eso lo primero que hacemos es trazar una línea. Voy a aprovechar a trazar las dos líneas de una vez. Colocamos aquí una línea. Luego voy a hacer la otra de una vez para aprovechar la regla. Y tenemos ya con lo que iniciamos. Luego voy a colocar el transportador y lo voy a colocar haciendo coincidir el origen de la línea que hice con la extensión de la línea en 0. Como aquí va a medir 29 grados, voy a comenzar a contar de aquí 10, 20, 30. 29 se aproxima aquí, colocando un punto como marca. Luego quito el transportador y voy a unir los puntos con la regla. Aquí hago coincidir las líneas y voy a trazar una recta o el otro rayo, y de esa forma garantizo que la medida de este ángulo es 29 grados. Luego, para trazar, voy a colocar la regla por aquí. Para trazar el siguiente ángulo, 140 grados, puedo usar esta misma forma del ángulo, o puedo hacerlo al contrario. Voy a hacer al contrario para que vean que también se puede hacer así: el centro con el origen, y en esta oportunidad
voy a hacer la abertura hacia la izquierda. Como aquí está en 0, aquí sería 10, 20, 30, nos dice 140 grados. Entonces tomamos la lectura externa y aquí en 140 grados colocamos una marca, un punto, para luego tomar la regla y trazar una línea que una el origen o el vértice que coincide con el origen. Ahí unimos los dos puntos y trazamos el otro rayo. Algo importante es que podemos marcar la abertura del ángulo. Si yo utilizo, por ejemplo, puedo usar un arco. Este arco indica la abertura del ángulo, igual aquí. Solo resta escribirle que aquí mide 140 grados. Y ahí tenemos la tarea realizada. Tenemos un ejercicio con una explicación de cómo medir ángulos y cómo trazar ángulos. Lo que vemos a continuación es la clasificación de ángulos. Vamos a recordar, en primaria ustedes aprendieron la clasificación de algunos ángulos. Ahora vamos a representarlos según su medida. En el primer caso, el ángulo A es un ángulo, aquí escribimos una palabra, si la medida del ángulo A es menor que 90 grados. Entonces vamos a recordar que si la medida de un ángulo es menor que 90 grados, se llama ángulo agudo. Y esta es la respuesta que se escribe aquí. Número 2. El ángulo A es un ángulo, escribimos aquí la palabra, si la medida del ángulo A es igual a 90 grados. Recordamos entonces que un ángulo que mide 90 grados es un ángulo recto. Número 3. El ángulo A es un ángulo, escribimos aquí, si 90 grados es menor que la medida del ángulo A y la medida del ángulo A es menor que 180 grados. Esto significa que la medida del ángulo A va a estar entre 90 y 180 grados. Ese es un ángulo obtuso. Número 4. El ángulo A es un ángulo si la medida del ángulo A es igual a 180 grados. Vamos a recordar que el ángulo que mide 180 grados es un ángulo llano. Número 5. Vamos a determinar este tipo de ángulo si la medida del ángulo A está entre 180 y 360 grados. Ese ángulo se llama cóncavo. Y si la medida del ángulo A es igual a 360 grados, este se llama ángulo completo. Algo más de la clasificación de ángulos es la siguiente, que a dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común se le llama ángulos consecutivos. En la figura de la derecha, está aquí, el ángulo BAC, que es este, BAC, y el ángulo CAD, que es este, son ángulos consecutivos. Si la suma de las medidas de dos ángulos consecutivos es 180, se le llama ángulos adyacentes. Estos ángulos son adyacentes. Caso 3. Vamos a analizar el caso 1, el inciso 1 del caso 3. Si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 90 grados, se dice que los ángulos X y el ángulo Y son ángulos complementarios. Ojo con esto, es decir, que si la medida de dos ángulos suma 90 grados, son ángulos complementarios. Y si la suma de los dos ángulos es 180 grados, se dice que son ángulos suplementarios. Aquí tenemos un ejemplo, el ángulo X más el ángulo Y suma 180 grados, entonces son suplementarios. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Cuando yo tengo una recta y se cruza con otra recta,
genera ángulos opuestos por el vértice, que son estos que tengo aquí. Y los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Aquí podemos ver que el ángulo C es opuesto con el vértice con el ángulo A. Significa que miden lo mismo. ¿Para qué me va a servir esto? Para encontrar las medidas de ángulos desconocidos en figuras como esta que tengo aquí. Aquí nos pide encontrar las medidas de los ángulos A, B, C y D. Usando el concepto de ángulos opuestos por el vértice, vemos que el ángulo A es opuesto con el vértice con este ángulo que mide 80 grados. Entonces significa que el ángulo A, puedo escribir la medida del ángulo A, es igual a 80 grados. De igual manera, puedo calcular la medida del ángulo B. Como este mide 35, entonces la medida del ángulo C, es 35 grados. Ahora, ¿cómo hacer para encontrar la medida del ángulo B? El ángulo B es congruente con el ángulo D porque son opuestos por el vértice, pero no tengo ninguna de las dos medidas. Voy a usar este concepto, que este ángulo que estoy marcando es un ángulo llano, mide 180 grados. Como este mide 35 y este mide 80, y este no sé cuánto mide, la suma de los tres tiene que ser 180 grados. Si sumo 80 más 35, me va a dar 115 grados. Entonces hago el análisis cuánto falta para 180 y me doy cuenta que mide 65 grados. Concluyo entonces que el ángulo D, tanto el ángulo D como el ángulo B, miden 65 grados. Luego aparece aquí una serie de ejercicios que vamos a desarrollar así un poco a grosso modo. Dice número 1, ese conjunto infinito de puntos que se prolonga indefinidamente en dos sentidos opuestos. Esto es la recta. Según la imagen, el conjunto de puntos colineales de la figura son estos tres puntos, porque están en la misma línea recta. Este está afuera. Por eso seleccionamos el inciso A. Número 3. La representación simbólica de la recta que pasa por los puntos G y A es, vean, estamos hablando de recta. Entonces, si recuerdan, usamos este símbolo, hasta aquí, y es inciso D. Número 4. Si F y R son extremos de un segmento, se puede afirmar que, aquí seleccionamos que F y R están incluidos en el segmento. Porque aquí dice que F está incluido, solo F está incluido en el segmento. No, porque está incluido R. ¿Solo R está incluido en el segmento? No, también está incluido F. Entonces la opción correcta es inciso C. Número 5. Identifique la afirmación correcta acerca de rayo AG. Inciso A, H y G son extremos del rayo. No, porque el rayo se extiende infinitamente en una dirección. Inciso B, su punto de origen es H. Si observamos aquí, la primera letra indica que es H, entonces ese es el origen. Entonces la respuesta correcta es esta. Número 6. El segmento CD congruente con segmento QW significa que segmento CD es el doble de la longitud. No. Esto significa que tiene la misma medida o la misma longitud. Entonces, ¿que CD es la mitad de la longitud QW? No, no es la mitad ni el doble, ni un tercio. CD tiene igual longitud. Eso significa este símbolo de congruencia. Número 7. Si la medida del ángulo o del segmento, AB es 40 centímetros, entonces el punto medio del segmento se ubica en, recordemos que el punto medio divide el segmento en dos segmentos congruentes, y si el segmento mide 40, entonces cada uno mide 20 centímetros, que es la mitad. Siguiente, ¿cuál es la longitud total del segmento? Si en caso del
segmento CL mide 7 centímetros, el segmento LY 10.5 y el segmento YB mide 4 centímetros. Como me piden la longitud total, lo que hago es sumar todas las longitudes para determinar que la longitud es 21. Número 9. Según la imagen, ¿cuál es la afirmación correcta? Tenemos aquí un segmento. Vamos a observar que el segmento TR tiene una longitud y esa longitud está dividida en dos longitudes iguales de 11.5 centímetros cada una, que pasa por el centro, y esta recta biseca al segmento por el hecho de que aquí tenemos la misma distancia, pasa por este punto. Entonces la opción correcta es inciso A, que la recta L biseca al segmento TR. Número 10, ¿cómo se representa el ángulo de la imagen? Aquí tenemos un punto R, un punto T y el punto M. Entonces puede representarse como ángulo RTM o ángulo MTR, y tenemos la opción correcta, inciso B. Número 10. Es la misma que hicimos ahorita. Número 11. Según su medida, el ángulo se clasifica en. Vemos que esta medida se extiende un poco más del ángulo recto, entonces es un ángulo obtuso. Según su medida, el ángulo se clasifica en. Este símbolo que está aquí me indica que es un ángulo recto, mide 90 grados, ángulo recto. El ángulo de la imagen es, recordemos que este ángulo se llama llano o extendido, inciso C. Número 14. El complemento de un ángulo de 38 grados es. Vamos a recordar en este caso que los ángulos complementarios suman 90 grados. Entonces lo que falta de 38 para llegar a 90 es 52 grados. Número 15. El suplemento del ángulo de 76 grados es. Recordemos que el suplemento, dos ángulos suplementarios suman 180 grados. Entonces vamos a determinar cuánto falta a 76 para obtener 180, y esa es la respuesta, 104 grados. Número 16. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, se puede afirmar que, si son congruentes, significa que tienen la misma medida. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. No podemos decir que la medida del ángulo A es 4 veces la medida del ángulo B, ni 3 veces, ni 2. 17. Si el rayo AD es bisectriz del segmento GAR, entonces la medida del ángulo DAR, están pidiendo esta medida, es igual a. Aquí nos dan que la medida del ángulo GAD es 28 grados. Y como AD es la bisectriz, y la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos congruentes, significa que la medida del ángulo DAR es 28 grados también, es la misma. Si el segmento ET es bisectriz del ángulo REL, entonces la medida de REL es igual a. Veamos. Como aquí tenemos que esta medida es 21, entonces REL sería el doble, que sería 42 grados, perdón. Y la siguiente, si la recta LK y la recta JH son perpendiculares, en símbolo se representa como de esta forma. Recordemos que este símbolo quiere decir perpendicular. Y la última, según la figura, la relación de la recta L con el segmento EG es, analizamos que tiene la misma longitud al extremo y hace un ángulo recto. Entonces la respuesta es que L es la mediatriz del segmento EG. Bueno, hasta aquí llega el repaso y espero que practiquen mucho para resolver el examen. Hasta luego.